Vamos a la unidad 4. Entonces, aquí estamos viendo, déjenme, lo que es respuesta en frecuencia y en el dominio discreto. Recuerden que tenemos dos escenarios para analizar señales. Lo que es... Para regresar. Por favor, váyanme revisando este capítulo con tiempo. Es un capítulo largo. De hecho, creo que es el más importante del curso. Aquí está. Cuando tenemos una señal periódica en tiempo discreto, podemos generar su información en frecuencia a través de la serie de Fourier, que es una serie, una sumatoria de n componentes, donde n es el periodo de la repetición de esta señal que es periódica. Y lo que estamos haciendo es extrayendo estos componentes que me dicen el peso de cada una de las frecuencias. Entonces, componentes es UK. Sí, este componente de la frecuencia K sobre N. Y esto lo obtienen, ¿cómo lo calculan? A través de esta sumatoria. ¿Okay? Y la identidad o la propiedad importante es que los coeficientes que ustedes calculen, los componentes, se van a relacionar con la potencia promedio de la señal. Es decir, la potencia promedio es equivalente a la suma de los valores absolutos de estos coeficientes. Entonces, si ustedes grafican frecuencia que representa el componente contra su magnitud al cuadrado del coeficiente, lo que tienen es el espectro de densidad de potencia. ¿Ok? Esa gráfica... bueno, va a ser una gráfica... más o menos de este estilo, donde van a aparecer entonces coeficientes, frecuencias. Y va a ser periódica, ¿ok? Su periodo es de 2pi. Y aquí hay otro ejemplo. ¿Ok? Bueno, cuando la señal no se repite, tenemos como herramienta la transformada de Fourier en tiempo discreto. Aquí la definimos como TF-TD. ¿Ok? Y les comentaba que esto se relaciona con la transformada Z. La transformada de Fourier básicamente es la transformada Z evaluándola en Z igual a E a la J omega. Por eso vemos primeramente transformada Z. ¿Qué quiere decir? Que es cuando evaluamos la transformada Z sobre el círculo unitario, es decir, el círculo que tiene radio 1, y entonces lo que yo estoy haciendo es moviéndome sobre el círculo. Al momento de yo doy un barrido sobre ese círculo, básicamente estoy moviéndome en un ángulo de 0 a 2pi o de menos pi a pi. Okay. Bueno, ¿qué propiedades tiene? Bueno, periodicidad que tiene esta transformada. ¿Ok? También podemos regresar. Tenemos tanto la transformada de Fourier para ir de tiempo a frecuencia como de regresar de frecuencia hacia tiempo. Ok, y en este caso, así como teníamos que la potencia para series periódicas se relacionaba con los coeficientes de la serie de Fourier, ahora la energía se va a relacionar con la transformada de Fourier en tiempo discreto. El área bajo la curva del cuadrado de la magnitud en un periodo de menos pi a pi está relacionado con la energía. Y esto se llama la identidad de Parseval o relación de Parseval. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros graficamos frecuencia contra
magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier en tiempo discreto, tenemos lo que se llama el espectro de densidad de energía. Okay. Bueno, por ahí teníamos algunos ejemplos. Y vimos más ejemplos, vimos bastantes ejemplos. Por favor, nuevamente, revísenme esto. Es un capítulo bastante largo, les comentaba. Y déjenme ver. Creo que me quedé hasta aquí. No sé si me pudieran corroborar. Bueno, según recuerdo, creo que la última clase alcanzamos a ver hasta este punto, que era, bueno, ya vamos a estudiar no solamente señales, sino vamos a estudiar sistemas. Ok, entonces, en este caso, ustedes vamos a considerar que tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, con una que tiene salida y de t, tiene su respuesta al impulso h de n y tiene su entrada x de n. Entonces, en la salida para todo instante n, o para todo número de muestra, se relaciona con la convolución. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es tratar de identificar qué pasa cuando la entrada tiene una forma particular. Básicamente vamos a buscar cuando la entrada es una sinusoide, qué forma tiene la salida. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, por ahí cuando vimos ecuaciones en diferencias y hablábamos que los sistemas discretos pueden tener o van a tener una respuesta homogénea o a condiciones asociada con las condiciones iniciales una respuesta particular. En específico, aquí estamos buscando identificar la forma que tiene la respuesta estacionaria, no tanto la respuesta homogénea o la respuesta de condiciones iniciales, o natural también se llama, sino la respuesta asociada con la componente de entrada, y en la entrada, en específico, la entrada sinusoide. Para poder entender cómo se construye, vamos a ver un caso especial. Vamos a ver qué pasa cuando la entrada tiene una forma de exponencial compleja. Y en este caso, en la exponencial compleja tiene una cierta amplitud y tiene una cierta frecuencia. Esa frecuencia puede ser cualquier valor de menos pi a pi. ¿Ok? Entonces vamos a considerar este caso de entrada particular que nos va a permitir, después de un cierto análisis, llegar a qué pasa cuando yo tengo una entrada sinusoidal. Entonces, en la expresión de la convolución, lo que voy a hacer es sustituir esta entrada en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, sustituimos y entonces la respuesta en estado estacionario, si se fijan, aquí ustedes lo que tenían era x de n menos k. ¿Ok? Ok. Si recuerdan, por ahí vamos a utilizar una propiedad de las funciones exponenciales, que les dicen que e a la alfa más beta es, si recuerdan, e a la alfa por e a la beta. ¿De acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer es separar este a e a la j omega n menos k, que es el argumento que tenía en la entrada con un cierto retraso. Que si se fijan, esto sería e a la j omega n por e a la menos j omega k. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es la sumatoria, en este caso, de la convolución está asociada con el índice k. Entonces,
E a la J omega N no depende del índice de la sumatoria, entonces lo voy a sacar de la sumatoria. Entonces lo voy a sacar y voy a dejar solamente E a la menos J omega K. ¿Sale? Y si se fijan, al momento de conjuntar lo que me queda dentro de la sumatoria, pues me doy cuenta que esto que me queda se parece a algo y se parece a la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. ¿Sale? Entonces ahí ya identifiqué que en este caso me queda una relación que ya había yo estudiado, que es esa transformada de Fourier, que es esta exponencial. Perdón, esta sumatoria donde estoy sumando las muestras de la respuesta del impulso multiplicados por E a la menos J omega K. Ahora, esto tiene sentido siempre y cuando el sistema sea estable. Acuérdense lo que decíamos, estabilidad es si una entrada, la entrada está acotada, la salida es acotada. Si no se cumple esto, pues no tiene sentido hablar de respuesta en estado estacionario porque todo diverge. Entonces, aquí vamos a suponer que, si recuerdan, la estabilidad la podemos relacionar con la sumabilidad de las muestras de la respuesta al impulso. ¿Ok? Bueno, lo que llegamos a concluir es esta relación. ¿Ok? Que si se fijan, esta es la entrada. Entonces, lo que yo obtuve es que esta entrada en particular me arrojaba la respuesta, esta H de omega que le vamos a llamar la respuesta en frecuencia. Y tiene una estructura, pues prácticamente parecería que nada más le agrega un escalamiento. ¿Ok? Y es básicamente un escalamiento. Y es un escalamiento aparte que vive en los complejos. Porque como tienen esta transformada, para un valor particular de omega, esto es un valor complejo. Entonces, esta transformada la podríamos considerar que tiene una magnitud y una fase. ¿Ok? ¿Cómo podemos encontrar esa magnitud y esa fase de la transformada de Fourier? Pues recordando la definición y que esta exponencial la pueden partir en una parte, la parte real y su parte imaginaria. Si se fijan, aquí están considerando la parte real y aquí están considerando la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, la parte real la obtienen cuando hacen esta sumatoria y multiplican por coseno, y la parte imaginaria cuando multiplican menos seno de omega n. Ok, entonces si se fijan, esto que está en rojo y azul, esto es la representación rectangular de la respuesta en frecuencia. Ok. Si la tenemos bueno, aquí está definido quién es la parte real y imaginaria. Si nosotros esta forma rectangular queremos encontrar cuál es la magnitud, pues es simplemente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y la fase, pues es tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Todo eso, fíjense que va cambiando con respecto de la frecuencia. O sea, ustedes van cambiando qué valor es omega. Esto les va dando un valor diferente, un valor diferente, un valor diferente. Una fase diferente, una fase diferente para cada valor de omega que ustedes estén evaluando. Si yo tengo que la respuesta al impulso es real, ¿okay? O sea, si cada muestra es un valor real, yo tengo que la parte real
es una función par y la parte imaginaria es una función impar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando multiplican coseno, bueno, multiplican aquí, cuando sustituyen menos omega n, o menos omega, coseno de menos omega y coseno de omega es igual. Y la función seno no, la función seno es seno de menos omega, es menos seno de omega. Entonces, les genera esta condición de que al evaluar en menos, es como si tuvieran un signo negativo. ¿Ok? Esto lo que me arroja es que la magnitud es una función par y la fase es impar. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es relevante eso? Por lo siguiente. Vamos a suponer que ahora la entrada, vamos a suponer que la entrada 1 es a e a la j omega n y la entrada 2 es a menos j omega n. ¿Por qué hago esto? Porque quiero encontrar, voy a buscar cómo construir la función seno a partir de las exponenciales complejas. Entonces voy a ver. Aquí tengo x1, es esta entrada. Y entonces yo ya vi, tengo la salida, que esta ya la había capturado, ¿verdad? Esta salida yo ya la había definido. ¿Ok? Donde aquí está la información de la entrada. Ah, ya no la puedo mover aquí. Ahí está. Ahí está. Okay. Lo mismo hago para la segunda entrada, que es e a la menos j omega n. Y entonces esto lo que lo lleva es a esto. Fíjense que en este caso, aunque está la parte negativa, como la magnitud es par, por eso les quito el signo, y como es impar la fase, por eso se agrupa en ese signo negativo al final. Ok. ¿Y de qué me sirve? Bueno, porque voy a construir una señal sinusoide de entrada combinando x1 y x2. Por la identidad de Euler tengo esto. Okay. Y entonces esto es a x1 menos x2. Y entonces esto sería como el sistema lineal invariante en el tiempo es la salida y1 menos y2 entre 2j. Construyo y al final me queda lo siguiente. Y esto es realmente el resultado relevante, que bueno, lo importante aquí es que ustedes tengan una idea de cómo se genera. Creo que en tiempo discreto esto es mucho más fácil que cuando lo ven en tiempo continuo. Y el concepto es el siguiente. Si ustedes tienen la respuesta en estado estacionario, una entrada sinusoidal, va a ser otra señal sinusoidal, pero con un cambio en amplitud y un cambio en fase. El cambio en la amplitud
y el ajuste en fase. ¿Ok? Y eso depende de la... cuánto se ajusta en la amplitud y en fase depende de la frecuencia que estén excitando. ¿Ok? Y básicamente, bueno, este diagrama lo que trata de mostrarles es eso. Tiene una señal sinusoide que entra. Tiene la respuesta en frecuencia. Y tienen la salida. ¿Ok? Entonces, la salida va a ser la misma frecuencia de la sinusoide, pero con este cambio en amplitud y este cambio en fase. ¿Ok? Es decir, si ustedes se excitan a una frecuencia de, no sé, 1/10 de ciclo por muestra, van a tener la salida igual a 1/10, pero con un ajuste en amplitud y un ajuste en fase. Y eso depende de la respuesta en frecuencia del sistema a 1/10 de ciclo por muestra. ¿Ok? Si yo tengo varias frecuencias, es decir, no solamente tengo un componente, tengo varios componentes sinusoidales, pero todos tienen esa forma sinusoidal a diferentes frecuencias, la salida va a ser igual una contribución de todas esas frecuencias, pero con sus respectivos escalamientos y sus respectivos ajustes en fase. Entonces, esto lo que les dice es que, bueno, pues si ustedes tienen entradas sinusoides, pueden calcular en estado estacionario su salida, simplemente calculando la respuesta en frecuencia a esta frecuencia para calcular la magnitud o el ajuste en amplitud y el ajuste en fase. A ver, no sean malos, permítanme un segundito. Perdón, surgió aquí una llamada de imprevisto. Bueno, a ver, vamos a ver este ejemplo. Tenemos un sistema lineal que tiene su respuesta al impulso es h de n, 1/2 de n, u de n. ¿Ok? Entonces, si ustedes grafican la respuesta al impulso,
aquí tienen 1, y luego aquí tienen 1/2, aquí tienen así. Ok, entonces aquí tendrían 1/2, 1/4, 1/8 y así me voy. ¿Sale? Esa sería la respuesta al impulso. Y entonces, ustedes tienen esta estructura, tienen el sistema lineal, tienen... Y aquí tienen la convolución. ¿Ok? Bueno, el planteamiento es esto. ¿Cuál es la salida? ¿Ok? Fíjense, aquí lo que queremos es, ¿cuál es la salida para cuando la entrada tienen estos componentes? Fíjense que son componentes que podríamos considerar en el planteamiento que hemos estado estudiando. Este componente constante es un componente a la frecuencia de 0 radianes por muestra. Este componente es a la frecuencia pi medios. ¿Ok? Y este componente está a la frecuencia pi radianes por muestra. ¿Sale? Entonces tenemos 3 componentes. Entonces lo que tenemos que calcular, fíjense, el procedimiento sería el siguiente. Tenemos que encontrar quién es la respuesta en frecuencia, es decir, encontrar la transformada de Fourier en tiempo discreto de la respuesta en impulso. ¿Okay? Una vez que lo tengamos, necesitamos evaluar la respuesta en frecuencia en esos 3 componentes, a 0, a pi medios y a pi. Y la salida va a ser simplemente la amplitud original, escalarla por la respuesta a cada una de las frecuencias y agregarle el corrimiento en fase. A ver, ¿se entiende lo que estoy planteando? ¿La respuesta? Muchachos. Ya se me confundí. Sí, a ver, aquí lo que necesitamos es, cuando tenemos un sistema lineal invariante del tiempo que se representa por la convolución y tenemos una entrada sinusoide, nosotros acabamos de ver que la salida va a ser otra sinusoide a la misma frecuencia, pero con un cambio en amplitud y un ajuste en fase. ¿Ok? ¿Y de qué depende ese cambio en amplitud? Bueno, el cambio en amplitud depende de la respuesta en frecuencia a esa magnitud y el corrimiento en fase depende de la fase de la respuesta en frecuencia a esa magnitud. ¿Cómo encontramos la respuesta en frecuencia? Simplemente encontrando la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Entonces, transformamos la respuesta al impulso por Fourier y evaluamos a esa frecuencia y vemos qué número complejo me da. ¿Okay? Ese número complejo va a tener una magnitud y una fase. La magnitud me va a representar el escalamiento y la fase me va a representar el corrimiento en fase. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya mejor. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a tener 3 entradas. La entrada a frecuencia 0, a frecuencia pi medios y a frecuencia pi. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
primeramente encontramos la transformada de Fourier de HDN. ¿Ok? Y esto es por definición desde menos infinito, infinito, aquí sería HDN, tal, esa es la definición de la transformada de Fourier. En el caso de nosotros, HDN dijimos que era un medio de n u de n. ¿Okay? Entonces eso lo sustituimos y esto es lo que va aquí. Y como el escalón me hace que toda la parte negativa de contribución en la sumatoria se vaya a 0, pues la sumatoria en lugar de ir de menos infinito va desde 0, perdón, va a partir de 0, y voy a juntar estos dos términos. ¿Ok? Y entonces, fíjense que aquí esto ya se ve como lo que hemos estado trabajando continuamente, la serie geométrica. Fíjense cómo esta parte de la serie geométrica las vamos a seguir utilizando muchísimo. La serie geométrica les dice ¿ok? Y entonces en este caso sería como la magnitud de esto es menor a 1, porque es un medio de a la menos j omega, o sea, eso es un medio en magnitud. Esto me queda 1 entre 1 menos un medio e a la menos j omega. ¿Ok? Y esa es la respuesta en frecuencia. Enseguida tenemos que evaluar esta respuesta en frecuencia. ¿Ok? En estos componentes. ¿Ok? Y entonces, a ver, vamos a ver. Esta es la respuesta en frecuencia. Ok. Voy a evaluarla a cuando omega vale 0. Entonces, fíjense, cuando omega vale 0, e a la menos j de 0 es 1, y entonces aquí me queda 1 entre 1 menos un medio, y entonces esto me va a quedar 2. ¿Sale? Porque les quedaría 1 entre un medio, como queda un medio en el denominador, sube 2. Luego, cuando la fase vale, perdón, la frecuencia vale pi medios. Entonces aquí voy a sustituir en donde viene e a la menos j omega, le voy a poner e a la menos j pi medios. Y entonces lo que obtienen es esto de aquí. ¿Ok? Ahora, acuérdense, e a la menos j pi medios, esto es coseno de pi medios, menos j seno de pi medios. ¿Eso cuánto les da? Esta evaluación. Coseno de pi medios. ¿Cuánto les queda coseno de pi medios? 0. Correcto, aquí 0. ¿Y seno de pi medios? Menos 1. 1, ¿no? 1. Abusados, es 1. Como aparece el menos j, esto es menos j. Así es, por el menos j también. ¿Correcto? Fíjense que si ustedes lo ven como si estuvieran en el círculo unitario, y aquí es la parte real.
Cuando ustedes dan aquí E a la menos J pi medios, y significa que ustedes están dando un giro en contra, digo, a favor de las manecillas de reloj de menos 90 grados. Entonces, ¿dónde están? En menos J. ¿Sí me cachan? Sí. ¿Sí? Entonces están dando un giro de menos 90 grados, entonces se ponen, por eso les queda también menos J. Ok. Bueno, cuando sustituyen, entonces aquí les va a quedar más J entre 2. Entonces, bueno, esto lo pueden colocar en forma de magnitud y de fase. Y al final esto les queda una magnitud de 2 entre raíz de 5 y un ángulo de menos 26.6 grados. ¿Qué pasa cuando el ángulo es pi? Aquí arriba le colocan el ángulo de menos pi. Entonces, menos j omega de pi, ¿cuánto les da? Esto sería coseno de pi. Perdón. Ok, entonces coseno de pi, ¿cuánto les queda? Menos 1. Menos 1. ¿Y seno de pi? 0, ¿verdad? Entonces esto es menos 1. Si hacemos así como hicimos aquí arriba, la relación en el círculo unitario. Si yo me muevo menos pi, básicamente me estaría moviendo al menos 1, si se fija. ¿Sale? Y esto quiere decir, están moviéndose menos 180 grados, entonces por eso les queda el menos 1. Ok. Y bueno, con este menos que aparece aquí arriba, aquí aparece, entonces por eso les queda 1 más 1 medio, que sería 3 medios, inverso es 2 tercios. Okay. Entonces aquí ya les queda que a la frecuencia 0 esto vale 2, a la frecuencia pi medios esto es 2 entre raíz de 5. Y a la frecuencia pi, esto vale 2 tercios. ¿Ok? Bueno, entonces, en consecuencia, la salida va a ser el componente a la frecuencia 0 estaba en 10, si se fijan acá. Entonces, lo van a multiplicar por 2, que era la frecuencia 0. Luego, el de pi medios, aquí tienen el valor absoluto, el pi medios, y esto es la fase. En pi medios. Y para el de pi, pues solamente hay ajuste en fase, digo, para en magnitud. Ok, y es 2 tercios. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en general, lo que por la transformada de Fourier, ustedes recuerdan que lo que en tiempo es convolución,
en el dominio de la frecuencia se vuelve una multiplicación. Entonces, lo que era la convolución de la respuesta al impulso y la entrada, en el dominio de la frecuencia se vuelve la multiplicación de las transformadas de Fourier en tiempo discreto. ¿Ok? En forma polar, bueno, acuérdense que si ustedes tienen algo que se multiplica, en forma polar las magnitudes se multiplican y las fases se suman. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes tienen componentes en frecuencia en la entrada, lo que va a hacer el sistema es actuar como un tipo de selector para ver qué aparece en la salida. Y si ustedes tuvieran, por ejemplo, déjenme hacer más chico esto, ciertos componentes en frecuencia en la entrada y la respuesta tuviera este tipo de estructura que resaltara las frecuencias bajas, la salida simplemente se va a ver como una respuesta filtrada de la entrada. Por eso se llama filtro, porque lo que hace es seleccionar en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Entonces, el sistema en realidad va a actuar como un selector en frecuencia. Eso se llama un filtro. ¿Okay? Y a la par tenemos un cierto corrimiento en fase. Entonces, los componentes también van a ser afectados por un ajuste en fase. ¿Okay? Y esta también es otra conclusión importante. No vamos a poder tener componentes en frecuencia nuevos que no se encuentren en la entrada. La salida no puede mostrar componentes que no existan previamente en la entrada. Porque el sistema lineal lo único que hace es discrimina, no agrega. ¿Ok? Componentes en frecuencia. Y bueno, la densidad espectral de energía a la salida, pues es básicamente la densidad espectral en la entrada multiplicada por la magnitud al cuadrado de la respuesta en frecuencia. ¿Ok? Bueno. No sé si haya dudas aquí. Bueno, lo que sigue va a estar un poco denso, entonces vamos a tomar unos 5 minutos de descanso y ahorita recuperamos a las 9:05, porfa, ¿sale? Nada más caminen un poquito, tómanse algo, un té o algo, vamos a relajar un poquito y ahorita recuperamos en 5 minutos.
Bueno, vamos a retomar ahorita la sesión. A ver, les pido por favor, pues ya, continuar. ¿Listos? Bueno, la idea de esta sesión es básicamente esta segunda parte de la sesión. Es entender un poco qué pasa con la respuesta en frecuencia en función de los polos y los celos de la función de transferencia. Si recuerdan, la función de transferencia la encontrábamos a partir del cociente de las transformadas zetas. Y esto surgía naturalmente de las ecuaciones en diferencias, ¿no? Esto quedaba en potencias negativas de z. Y si recuerdan, habíamos comentado que la transformada de Fourier en tiempo discreto, que le íbamos a llamar la respuesta en frecuencia, básicamente es la transformada z evaluada en z igual a la j omega. ¿Ok? Bueno, esto entonces eventualmente ustedes lo pueden factorizar. Así como factorizaban el numerador de la función de transferencia, lo pueden hacer ahora, pero en lugar de tener z van a tener e a la j omega. Entonces, esto sería la factorización del numerador. Ya que abajo lo que ustedes tenían es la factorización del denominador. ¿Ok? Del denominador. Sale. Bueno, entonces ustedes pueden tener en esa factorización del numerador y denominador, las raíces del numerador le vamos a llamar los ceros y las raíces del denominador le vamos a llamar los polos. Acuérdense. ¿Ok? Bueno, si ustedes evalúan estos términos al factorizar, en lugar de ser z menos el 0 o entre z menos el polo, va a ser e a la j omega menos el 0 en el denominador e a la j omega menos el polo. ¿Ok? Donde omega, que es el parámetro que vamos a estar moviendo, que es la frecuencia, se va a estar barriendo de menos pi a pi. Esto quiere decir que en el círculo unitario, aquí tenemos la parte imaginaria, aquí tenemos la parte real, y aquí es menos 1, y aquí es 1. Básicamente, ustedes van a estar moviendo ¿ok? La frecuencia de menos pi a pi o de 0 a 2 pi. O sea, básicamente ustedes tienen que barrer todo lo que está el círculo unitario. Entonces lo pueden barrer o lo pueden recorrer de dos formas. Yendo en contra de las manecillas de reloj, pensando en 1, y yendo hacia atrás, y entonces empezarían con un ángulo de 0, aumentan pi medios, aumentan pi, y luego 3 pi sobre 2 hasta 2 pi, y ya, recorren el camino. O lo pueden hacer primero moviéndose en dirección positiva, digo negativa, hasta menos 1, y luego regresando y yendo ahora de 1 a menos 1, o sea, yendo por la dirección de abajo. Y eso les va a permitir recorrer el círculo unitario en ambos caminos, ¿sale? Pero siempre va a estar limitado a este rango. Bueno, en este caso, estos factores del numerador, como para cada j omega, esto es un número complejo, e a la j omega menos c de k, esto lo pueden expresar como coseno de omega menos c de k, que es la parte real, más j seno de omega. Y entonces, esto es un número complejo. Y como número complejo tiene una magnitud y una fase. A la magnitud le vamos a llamar b sub k. Y a la fase le vamos a llamar phi de sub k. O sea, phi del késimo cero.
¿ok? Y la magnitud del késimo cero, a la v. Lo mismo podemos hacer en el denominador. Y entonces esto es coseno de omega menos P sub k más J coseno de omega. ¿Sale? Bueno, esto igual tiene magnitud y tiene fase. La magnitud le vamos a llamar U de K y a la fase le vamos a llamar psi. ¿Ok? No phi, psi. ¿Ok? Entonces tenemos magnitudes y tenemos fase. Bueno. Esta idea de ir barriendo sobre el ciclo unitario los trata de mostrar esta gráfica o esta imagen, donde fíjense que ustedes se mueven sobre el ciclo unitario y es como si ustedes colocaran esta distancia del cero que está en rojo y del polo. Esta distancia la podrían ver como si fuera una liga. Y conforme se estaba moviendo sobre el ciclo unitario, esa liga se puede estar tensando cuando se está alejando o se está relajando cuando cada vez la distancia es más corta. ¿Ok? Entonces, básicamente esta B y U la podrían ver como esa liga que se va a ir moviendo conforme ustedes vayan barriendo el círculo unitario. ¿Ok? Y fíjense que en este caso, cuando esta distancia sea más pequeña, esta V, es que el punto del círculo unitario se encuentra más cerca del cero. Y igual para el polo. ¿Sale? Lo mismo pueden hacer si esto está sobre el círculo unitario. ¿Ok? Si el cero está sobre el círculo unitario y si el polo también. Bueno. Como yo tengo magnitud. A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver un poco aquí algo en OpenBOD. Un poco de álgebra de números complejos. Ok. Si yo tengo dos números complejos, yo los puedo ver en forma polar como la magnitud E a la J, la fase. ¿Sabes? Esta es la forma polar. ¿Estamos bien? Muchachos. Sí. ¿Me siguen? Sí. A ver, entonces cuando yo multiplico dos números complejos, pues lo que estoy haciendo es multiplicar las formas polares. ¿De acuerdo? Y en este caso, fíjense que el equivalente a multiplicar en forma polar es multiplicar las magnitudes y sumar las fases. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cociente? Aquí, fíjense que lo podrían, este término puede subir, pero sube con un exponente negativo. Entonces, cuando hacemos el cociente de dos números complejos en forma polar, esto es equivalente a dividir las magnitudes. ¿Y qué pasa con las fases? Se restan. ¿De acuerdo?
Sí. Ok, acuérdense, multiplicar se suman las fases, dividir se restan las fases. Multiplicar se multiplican las magnitudes y se dividen, y el cociente se dividen las magnitudes. Bueno. Ok. De esta manera, cuando yo tomo la magnitud de la respuesta en frecuencia que está factorizada, de esta manera, fíjense que esto es equivalente a multiplicar las magnitudes asociadas con los ceros y dividir las magnitudes asociadas con los polos. En cambio, la fase es sumar las fases asociadas con los ceros y restar las fases asociadas con los polos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, si yo tengo mi patrón de polos y de ceros, yo puedo darme una idea de cómo se va a conformar la magnitud de la respuesta en frecuencia y su fase. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahorita lo vamos a ver. Y aquí digamos, el punto clave es que me puedan identificar lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un cero y un polo sobre el círculo unitario. ¿Sale? Entonces yo tengo un cero que está sobre el caminito que voy a recorrer para calcular la respuesta en frecuencia y el polo también. ¿Sale? Ahora, si yo me voy moviendo en mi camino de la respuesta en frecuencia, acuérdense que me voy a ir moviendo sobre el círculo unitario. Y me voy moviendo sobre ese círculo unitario, ¿ok? Y encuentro un cero, ¿qué va a pasar con esta distancia V de K cuando yo pase exactamente? Pues esta distancia V de K, como el cero está sobre el círculo unitario, pues eso me va a dar un cero, ¿ok? Y como estos elementos V están en el numerador, automáticamente me va a cancelar toda la respuesta en frecuencia. ¿Sale? Porque tengo un elemento aquí en el numerador que se me hace cero. Entonces eso me va a generar que la respuesta en frecuencia se vaya a cero. Vamos a ver el caso opuesto. ¿Qué pasa si yo tengo un polo sobre el ciclo unitario? Bueno, mientras yo estoy haciendo mi recorrido, ¿ok? Voy a hacer mi recorrido, y me encuentro un polo, la distancia, esta U de K va a ser cero. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Pues que estos componentes U van en el denominador. Entonces, si yo tengo un componente de estos de magnitud U en el denominador 0, ¿qué me va a pasar? Pues la respuesta me va a infinito. ¿Ok? Entonces, en caso de que tenga un polo, la respuesta en frecuencia se me va a ir infinito. ¿Ok? Imagínense que ustedes están moviendo y aquí encuentran un pozo, que podría ser un 0, pues se va y la respuesta se va a hacer 0. Y en el contrario, cuando se van moviendo y acercan un polo, es como si tuvieran un punto de escape y la respuesta se va hasta infinito. ¿Ok? Esto lo que me va a generar es una regla para poder identificar el efecto de polos y de ceros. A ver, entonces ahí les va. La presencia de un 0 cerca del círculo unitario les va a producir que la magnitud decrezca. ¿Ok? Un 0 produce cerca del círculo unitario. Cuando yo me mueva por esa frecuencia, me va a hacer que la magnitud decrezca. ¿Ok? Entonces aquí dice, la presencia de un 0 cerca del círculo unitario produce que la magnitud de H de la respuesta en frecuencia sea pequeña a las frecuencias que corresponden a puntos de círculo unitario cerca de la ubicación del 0. Es decir, ¿qué pasa con el polo? Exactamente lo opuesto. La presencia del polo cerca del círculo unitario va a causar que la magnitud a esa frecuencia sea grande. ¿Ok? Es decir, se incremente. Si yo tengo un polo y un 0 muy cercanos, pues ese básicamente provoca que el efecto se cancele. ¿Ok? Entonces, un polo va a generar un incremento en la respuesta en frecuencia cuando yo me mueva cerca, cuando yo estoy barriendo
mi ciclo unitario, si yo me encuentro cerca de un polo, eso va a incrementar la respuesta. Y al contrario, si yo me voy moviendo y me encuentro cerca de un cero, eso va a causar que se decremente. Esto me permite encontrar un patrón para encontrar cómo incrementar o incentivar frecuencias. Fíjense. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tengo 4 respuestas en frecuencia. Aquí está una, aquí está otra, y aquí está otra. ¿Ok? Las 4 son diferentes. Lo único que, si se fijan aquí, en las primeras 2 el polo está en un medio y en las siguientes 3 y 4 el polo está en menos un medio. ¿Ok? A ver, vamos a desarrollarla. Lo que quiero es encontrar la respuesta en frecuencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar la respuesta en frecuencia si yo les doy la función de transferencia? Ok, ¿cuál es el procedimiento? Básicamente tienen que hacerme z igual a e a la j omega. Ok. Ya que lo tengan, me van a calcular la magnitud y la fase asociada en función de la frecuencia y después lo grafican. ¿Ok? Entonces, sustituyen z igual a e a j omega, separan o identifican la magnitud y la fase y después grafican. Bueno, a ver, si yo coloco las 4 funciones de transferencia y las multiplico por z arriba y abajo, básicamente aquí voy a multiplicar por z ¿sale? Eso es lo que estoy haciendo. Pues aquí entonces obtengo z menos y medio. Esto me queda que tengo un polo en un medio y un 0 en 0. En la 2 tengo un polo en medio y un 0 en menos 1. En la tercera tengo un polo ahora en menos medio y un 0 en 0. Y la cuarta es un polo en menos 1 y un 0 en 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tengo que sustituir z igual a e a la j omega. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿ok? Sustituyo y lo que voy haciendo es nada más agrupo en lo que es valor absoluto y fase. Acuérdense que el valor absoluto de un numerador es el numerador, perdón, el valor absoluto de un cociente es el valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Entonces, aquí el valor absoluto del numerador es 1 y del denominador, pues sería, fíjense que aquí me queda, esto es coseno de omega. ¿Sale? Y entonces por eso les queda que la fase, en este caso del numerador es omega, y la fase del denominador es tangente a la menos 1 de seno de omega entre coseno de omega menos medio, que es la parte imaginaria del denominador entre la parte real. ¿Ok? Bueno, así, bueno, tienen que hacer lo mismo para los 4 casos, que es lo que está ahí, no me voy a detener mucho en esa parte, es simplemente en cada una de las funciones de transferencia sustituir e a la j omega y tomar valor absoluto del numerador entre valor absoluto del denominador, ese es el valor absoluto total, y la fase es fase del numerador menos fase del denominador. Okay.
Bueno, ahora, si graficamos, esto es lo interesante. Fíjense que aquí, cuando yo me mueva sobre el círculo unitario, acuérdense que ustedes lo que van a estar haciendo es estar caminando sobre ese círculo unitario, lo van a ir recorriendo. ¿Ok? Lo van a ir caminando. Entonces, esta distancia del polo que se encuentra en un medio, aquí está el polo en un medio, y aquí está el 0 en menos 1. La distancia de este polo hacia el círculo unitario es más pequeña a la frecuencia 0. Y conforme ustedes se vayan moviendo, a lo mejor aquí la perspectiva no ayuda, pero conforme ustedes se vayan moviendo, esta distancia se va a hacer mayor. Esto quiere decir que la atenuación cada vez va a ser, en este caso, mayor. Y como la distancia es más corta a frecuencia 0, es que tienen el pico en la... Aquí tienen magnitud en la columna central, fase en la columna última. Aquí esto es a la frecuencia 0. Entonces el incentivo se da a la frecuencia 0 y se atenúa a la frecuencia, o se obtiene la atenuación máxima a la frecuencia pi menos pi. ¿Qué pasa en la función de transferencia 2, donde tienen el polo en un medio, pero ahora tienen el 0 en menos 1? Bueno, siguen teniendo el énfasis a la frecuencia 0, pero ahora, como tienen un 0 sobre el círculo unitario es menos 1, a la frecuencia de pi y de menos pi, esto me forza a que la respuesta se ancle en 0 ahí. Y entonces, se fijan, eso tiene la forma de lo que se va a llamar una respuesta pasabajos, bien hecha. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora el polo ya no se encuentra de la parte derecha del 0? Ahora se encuentra en la parte izquierda. Bueno, ahora, cuando yo me mueva sobre el ciclo unitario, cuando esté caminando aquí, la distancia más corta la voy a encontrar a la frecuencia de pi y de menos pi. Esto quiere decir que yo voy a incentivar las frecuencias altas, por eso me aparecen la mayor magnitud. Y la distancia más larga la voy a encontrar a la frecuencia 0. Entonces, por eso es que dices, la atenuación máxima se da a frecuencia de 0. Último caso, sigo teniendo el polo en menos un medio, pero ahora tengo un 0 en 1. Esto me va a provocar que a la frecuencia 0 yo tenga respuesta 0. Y a las frecuencias altas yo tengo la amplificación dada por el polo. Recuerden, básicamente la regla es esta. Ceros van a tender a atenuar, polos van a tender a incentivar las frecuencias asociadas. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que les dice aquí. H1 amplifica las frecuencias bajas y atenúa las altas. H2, igual que H1, amplifica las frecuencias bajas, pero va a atenuar perfectamente las altas y va a generar ganancia nula a frecuencia de un medio o de más menos pi. H3 es al contrario, amplifica las altas y atenúa las bajas. Y aquí en este caso H4 va a ser igual. Atenúa las bajas, amplifica las altas, pero les consigue atenuación máxima, atenuación 0 a frecuencia 0. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, un sistema entonces como estos, lo que van a hacer es discriminar en la frecuencia. Eso se llaman filtros. ¿Ok? Y como ya habíamos visto, los filtros van a depender de la ubicación de los polos y los ceros de la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, este filtro, bueno, genera un moldeo espectral y podemos tener diferentes tipos. Aquí tenemos 5 tipos. ¿Ok?
tenemos el pasabajos, que va a permitir el paso de la frecuencia baja, o va a decirlo, el atenúa la alta. El pasaltos, quiere decir que atenúa la baja. Pasabanda, hay una banda en la cual se va a permitir el que pasen esas frecuencias. Rechazabanda, todas pasan menos una banda particular. Y pasa todo, esas son filtros que la magnitud de los componentes no les hace nada, pero el fin del pasa todo es cambiar la fase. En ocasiones ustedes necesitan ajustar la fase de algunos componentes en frecuencia y eso lo logran con ese tipo de filtros. Y estas son las ilustraciones. Esta sería un pasabajos, quiere decir que permite, o la banda de paso, esto se le llama la banda de paso. La banda de paso está en la baja frecuencia. Fíjense, en el pasa altos, la banda de paro pasa a la frecuencia baja. Esto sería... Estos son los filtros ideales, ¿ok? Los filtros ideales quiere decir que tienen banda de paso 1, plana, y banda de paro 0, completamente 0. ¿Ok? Pasabanda, es decir, que solamente la banda de paso es un segmento en frecuencia. El rechazabanda, pues esta es la banda de paro, está aquí. Y el pasatodo es el que les permite, no atenúa la magnitud, pero hace un cambio de fase. ¿Ok? Estos filtros, les comentaba, tienen la característica ideal es que en la banda de paso esto es constante, es 1, y con ganancia unitaria, y en la ganancia, pero ni en la banda de paro o de rechazo, esto es completamente 0. En la práctica no se va a poder hacer eso, ¿eh? O sea, eso es sí, y más cuando quieren que sean filtros causales. Pero bueno, eso lo ideal es así, ¿no? Y la respuesta es una respuesta lineal en fase. Bueno, como todos los filtros ideales no se pueden hacer en la realidad, ¿ok? Y entonces tenemos que, digamos, aproximar, ¿ok?, la respuesta. Y esto lo vamos a lograr con esta guía de diseño. ¿Ok? Vamos a ubicar los polos cerca de los puntos en el ciclo unitario de las frecuencias que queramos enfatizar y vamos a ubicar los ceros cerca de las frecuencias que queramos atenuar. ¿Sí? Esa es básicamente la guía de diseño con ciertas condiciones. Los filtros, acuérdense, esto es bien importante, tienen que ser estables. Es decir, los polos, fíjense, los polos siempre deben de estar dentro del ciclo unitario. Porque debe ser estable. Los ceros no hay problema, los ceros lo pueden colocar afuera del ciclo unitario o dentro, pero los polos siempre deben estar adentro. Y esta otra es importante. Los polos y los ceros siempre deben de venir en pares conjugados. Es decir, que si son complejos deben de venir en pares conjugados, porque si no, los coeficientes del filtro ya no son reales, serían complejos. Okay. Bueno.
Y esta sería la estructura que va a tener, digamos, el filtro ya en el dominio Z. Y generalmente se calcula este coeficiente B sub 0 para que en la banda de paso la ganancia sea unitaria. ¿Okay? Y acuérdense que este sistema o esta función de transferencia, pues en realidad en Z no les dice nada, pero físicamente esto es lo que les representa, la ecuación indiferencial. ¿Ok? Aquí están, por ejemplo, unos filtros pasabajos. Fíjense que los polos están aquí de la parte real positiva. Estos son pasabajos. Los ceros están, en este caso, acá en -1. Y estos son unos ejemplos de pasaaltos. Los polos ahora, fíjense que están del lado izquierdo, pero dentro del ciclo unitario. Acuérdense, los polos no pueden salir del ciclo unitario. Bueno, aquí voy a detenerme. Lo que sigue es ver este ejemplo. Okay. La idea es ver este ejemplo el viernes. Una disculpa, el jueves tengo una reunión a las 8 de la mañana, una videoconferencia internacional, entonces no voy a poder darles clase. El viernes la idea es ver este ejemplo, tratar de desarrollarlo en Python y poder graficarlo. ¿Okay? Y la siguiente semana continuaríamos ya para cerrar la unidad. ¿Ok? Entonces, no nos veríamos el jueves, nos veríamos hasta el viernes, por favor. Y revísenme todo lo que va de este capítulo. Posiblemente mi plan es que el examen sea la siguiente semana. Profe. Vale. ¿Nos podría subir la actualización hasta ahorita? No sé si le vaya a cambiar más, pero... Ya la acabo de subir ahorita. En Teams. Sí, esta última que están viendo ahorita, antes de la clase la acabo de subir. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces les recuerdo, nos veríamos hasta el viernes, por favor. ¿Ok? Y vamos a ver el ejemplo que está marcado ahí y vamos a tratar de hacer algo de simulación. Revísenme también el ejemplo, ese ejemplo, y para avanzar y poder cubrirlo en la hora. Profe. Vale, bien. Disculpen, ¿puede tomar mi asistencia? Es que cuando me pasó no pude activar ni mi cámara ni mi micrófono. Tuve problemas. Nombre, Jesús Antonio Gutiérrez, sí. Gutiérrez Blas. Ok, ahorita te coloco. Ok, está bien, gracias. Profe, yo igual tampoco pude meterme a tiempo para la asistencia. A ver, aguánteme tantito. Entonces, déjenme, ya son 2, se me va a olvidar. Entonces, mejor necesito ahorita de una vez se los coloco. Entonces, nada más.